Oh, ¿quién está ahí? Yasmín, buenos días. Yasmín está conectada también. Bueno, mi querida familia, hoy vamos a hacer ¿cómo se dice eso? Vamos a devolvernos otra vez a la enseñanza que estamos haciendo ya antes de los tiempos de Navidad y de todo el tiempo de acción de gracias. Estamos en Mateo. Yo me gustaría que fuéramos a Mateo, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 32 al 39 para hablar un poquito sobre lo que es la compasión de Cristo. Y dice la palabra de Dios: Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron: ¿Dónde conseguiríamos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Y Jesús entonces le dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7 y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud a que se recostaran en el suelo, y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y fue a la región de Magadán. 4,000 personas, sin contar mujeres y niños, es decir, más de 4,000 personas estaban reunidas en ese lugar. Y Jesús nuevamente muestra su compasión con una gran multitud, en este caso, dándoles de qué comer. Y en el día de hoy nos encontramos haciendo como retomando ese viaje en el cual nosotros llevábamos en Mateo, ¿verdad? Empezamos por allá en Belén y poco a poco fuimos avanzando, pasamos por Galilea, y cada vez que íbamos leyendo esos capítulos como que seguíamos las huellas de Jesús. Y podemos ver que realmente la palabra de Dios e incluso todo lo que nuestro Señor ha llegado a hacer en el transcurso de todo lo que hemos podido leer es de mucha riqueza, tiene mucha profundidad, no solamente para las personas de aquel tiempo, sino aún para nosotros. Podemos reconocer que cada mensaje que hemos meditado sobre lo que Él ha hecho en nuestras vidas y llegó a hacer en aquellos momentos ha sido de riqueza y profundidad, y así es la palabra de Dios. Yo me sentaba hace unos días a preparar este tema y decía: es increíble cómo ya vamos a cumplir casi 2 años y todavía estamos en la mitad de este Evangelio de Mateo. Y a veces vemos estos pasajes y los tenemos enfrente de nosotros, como en el día de hoy, y diríamos: bueno, saltemos este pasaje porque ya hablamos de la multiplicación de panes y peces cuando alimentó a los 5,000, eso debe ser lo mismo. Pero no podemos tratar la palabra de Dios de esa manera. Si este recuento está una vez más en la palabra del Señor, tiene un propósito, tiene un sentido, ¿verdad? Que deberíamos buscar entender cada vez más y no conformarnos con decir: ya leí algo parecido, eso significa lo mismo. Esta alimentación de 4,000 personas no es la excepción. Y al igual que todos los otros pasajes, nos muestran a nosotros gran riqueza, gran profundidad, a pesar de que ya sea conocido para nosotros. Yo creo que si te preguntan a ti de la multiplicación de los panes y los peces, automáticamente muchos cristianos dicen: sí, yo conozco ese pasaje. El de los 5,000 o el de los 4,000. Dicen: no, cualquiera de los dos. Ah, sí, igual los conozco. O sea, es un pasaje conocido para muchos. Para otros es un pasaje que se tiende a confundir y decir: bueno, tal vez eso es lo mismo que cuando alimentó a los 5,000 en el área de la Galilea, pero no es un milagro diferente, ¿verdad? Porque el primero donde lo hizo Jesús, lo hizo en un área que se llamaba Tabga. Para los que hemos tenido la oportunidad de ir a Israel, hemos pasado en ese sitio. Y vemos que esa era un área generalmente judía, era parte del pueblo de Israel, y ahí fue cuando se hizo esa primera multiplicación de alimentos. Pero a manera de contexto, recordamos que Jesús no solamente se quedó en el área de Israel. ¿A dónde más fue Jesús? Jesús salió al otro extremo del mar de la Galilea, a partes donde se consideraba que no era un área judía, sino más bien un área gentil. Y esos milagros entonces del capítulo 15, Jesús los está haciendo a ese grupo de personas en un área que se llama Decápolis, un lugar de 10 ciudades. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos un poquito de la liberación del Gadareno, que él le dijo: ve a la Decápolis y cuéntale a todos lo que yo he hecho, porque este hombre quería seguirla a Jesús, y Jesús le dijo: no vengas conmigo, ve a los tuyos, es decir, ve a los gentiles.
Y aquí vemos entonces la reacción de personas que alcanzaron a escuchar de alguna u otra manera lo que Jesús había hecho y ahora lo tenían enfrente de ellos. O sea, un lugar donde habían 10 ciudades que operaban de manera independiente, pero aún así se veían como unidas bajo una verdad y era conocer quién era Cristo. Una ciudad que estaba bajo la autorización y el poder romano, pero ellos preferían buscar la autoridad y el poder de alguien que era aún más poderoso que cualquier imperio aquí en la tierra. Y aunque era un lugar o un área, ¿verdad?, donde no se conocía mucho de Dios, aunque era un lugar donde la población en su mayoría era gentil, o sea, no eran del pueblo de Israel, aún así Jesús expande su ministerio hasta ese lugar después de que él es rechazado por los mismos suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Después Jesús entonces sigue extendiendo esas promesas, esa bendición, esa salvación, no solamente a los que lo rechazaron, sino ahora va a un grupo de gentiles que vemos que empiezan a glorificar al Dios de Israel, dice Mateo 15, versículo 31. O sea, él fue a este lugar y de los que menos esperaba, ¿qué hacen? Empezaron a glorificar al único y verdadero Dios. Y entonces vemos que en el capítulo 15 hay como un contraste. Vemos que hay como una manera en que se pone como blanco y negro. En este lado están los que rechazaron, en este caso están los que aceptaron. Es decir, en este lado se muestra toda la incredulidad del pueblo, es decir, de los cuales se esperaba que aceptaran y reconocieran quién era Jesús. Y en el otro lado vemos a un grupo de personas donde la fe muestra que realmente era el grupo del cual menos se esperaba y aún así vemos gran fe en estas personas, como aquel hombre romano. ¿Sí se acuerdan del soldado romano? Y Jesús le dice, en ti hay gran fe. Yo ni siquiera tengo que ir a la casa tuya a sanar a tu familia. Una sola palabra tuya basta. Y es increíble la fe de este tipo de personas, de los que menos se esperaba. La mujer cananea, otra persona que no se esperaba, ¿verdad?, que tuviera cualquier tipo de fe y aún así depositó esa fe en Cristo Jesús. Y ahora vemos entonces a un grupo de personas, ya no un soldado romano, ya no solamente a una mujer cananea, sino ahora vemos a un grupo de 4,000 personas, sin contar mujeres y niños, que ahora estaban siguiendo a Jesús. O sea, imagínense esa multitud de personas que ¿quién se iba a esperar que esta multitud siguiera a Jesús? Y ahí estaban detrás de él. Y empezamos a contrastar, como ver la diferencia cada vez más entre los dos milagros. En la primera multiplicación, ¿cuántos eran? 5,000, sin contar ¿qué? Mujeres y niños. O sea, más de 5,000 personas estaban ahí reunidas. La multitud estaba solamente con Jesús un solo día. Si ustedes leen el recuento del milagro de las 5,000, de la alimentación de los 5,000, dice que ellos estaban con Jesús un solo día y que tenían ¿cuántos panes y cuántos peces? ¿Sí se acuerdan? 5 panes y 2 peces. Y después de ese milagro, ¿qué quiere hacer estas personas? Ellos quieren hacerlo rey, pero quieren hacerlo rey por algo, porque Él les estaba dando estas cosas. Es decir, lo querían hacer rey por los milagros que hacía, pero no por reconocer y entender que Jesús era el Hijo de Dios que había venido a quitar el pecado del mundo. Por eso en aquel momento Jesús les habla sobre el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y ellos empiezan a imaginar cualquier cantidad de cosas que terminan dejándolo a Él. Rechazan completamente a Jesús, se van, se desaparecen. Llega un momento en que Jesús aún confronta a sus propios discípulos y Él les dice, ¿y ustedes qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Y ellos le dicen, Maestro, ¿y a quién más iremos si solamente tú tienes palabra de vida? ¿Quiénes dicen ellos que yo soy? Y Pedro y los discípulos, ¿verdad?, proclaman grandes verdades y deciden perseverar en seguir a Jesús. Pero entonces vemos que ese grupo de personas que solamente lo siguió por un día, por un bocado de pan y lo querían hacer rey solamente por esos beneficios materiales, después de que se les habló de las verdades espirituales, ya no lo querían. Pero aquí en el otro caso vemos a otro grupo de personas, a 4,000 gentiles en Decápolis. Y esta vez tienen más pan. Dice que tienen 7 panes y unos, ¿qué? Pocos pececillos. No sabemos si son 2 o más, simplemente unos pocos pececillos. Pero aquí empezamos a ver algo interesante y es que ellos no estaban con Jesús un solo día. ¿Cuántos días habían pasado ya con Él? 3 días. La convicción de estas personas de seguir al Señor estaba por encima de cualquier otra cosa. Y en el transcurso de ese tiempo Jesús llama a los discípulos y les dice algo que nos empieza a mostrar el carácter de nuestro amado Salvador. ¿Qué es lo que Jesús le dice a sus discípulos? La palabra de Dios es clara y dice, tengo compasión ¿de qué? De la gente, es decir, de lo que les estaban siguiendo. Tengo compasión de estas 4,000 personas que han estado detrás de mí por 3 días. Y es con este punto que podemos empezar a ver la manera como Jesús
conoce y entiende las necesidades que tú y yo podemos pasar. Pero más específicamente, las necesidades que tú y yo pasamos cuando entregamos nuestros días a seguirlo a Él. Es increíble cuando empezamos a verlo en este contexto, porque sí, a veces la gente habla y el Señor se compadece de ti y Él te va a bendecir y Él te va a dar. Pero aquí vemos que hay un contexto más directo y es las necesidades que yo experimento cuando comprometo mi vida para el Señor. Las dificultades que yo vivo cuando entrego mi tiempo al Señor. Y Jesús dice, yo me compadezco de estas personas, yo conozco y entiendo lo que están pasando. Porque ellos han decidido entregarme a mí todos sus días para seguirme sin preguntar ni dudar. Y es diferente a lo que escuchamos por allá en el mundo. Sigue a Jesús y todo va a ser perfecto. Sigue a Jesús y todos tus problemas se van a arreglar. Sigue a Jesús y todo va a ser bendición y victoria. Sigue a Jesús y todo va a ser color de rosa. ¿Cuántas veces has escuchado a personas hablar de esa manera del Evangelio y de presentar a Jesús de esa manera como para que acepten fácilmente y digan que sí? Pero realmente se opone y va en contra de lo que la palabra de Dios nos muestra, que es el costo de seguir a Jesús. ¿Cuál fue el costo para estas personas de seguir a Jesús? Aguantar hambre, pasar cansancio, dejar atrás cualquier tipo de labores, tal vez incluso familia, viajar de lugares lejanos, dice en Marcos 8, que es el mismo milagro, y dice que muchos de ellos venían de lugares lejanos. Y poco a poco pensamos ahora en nuestras vidas. ¿Qué es lo que realmente me ha costado seguir a Jesús? Porque no podemos negar que si tú verdaderamente has decidido seguir a Jesús y tienes una convicción de tenerlo como tu prioridad, puedes asegurar que no has pasado con Él solamente 3 días. Yo no sé cuántos años llevas tú siguiendo al Señor. En todos esos años, no podemos negar que hemos tenido que pagar un costo cuando nos comprometemos cada vez más. Cuando comprometo mi vida a Jesús y le quiero seguir, ¿qué he tenido que pagar? ¿Qué he tenido que dejar? Y a veces decimos, al Señor no le importan las cosas que he tenido que dejar. Pero leemos este pasaje y vemos que Jesús conoce y entiende aquellas cosas que hemos dejado atrás. Unas que son malas, gloria a Dios. Otras que han sido cosas que amamos y que sabemos que son buenas, ¿verdad? Dentro de la voluntad del Señor, pero que hemos dicho, prefiero a Cristo en lugar de cualquier otra cosa. Jesús conoce y entiende y se compadece de aquellas cosas que dejamos atrás. O sea, pensemos nosotros en 4,000 personas siguiendo a Jesús por 3 días en el desierto. O sea, imagínate semejante multitud dejando atrás todo tipo de labor diaria. No, yo no voy a ir a trabajar hoy porque me contaron que Jesús está por ahí y necesito ir a escuchar su mensaje. Necesito ir a ver quién es el de las promesas que he escuchado. Necesito ir a conocer y ver con mis propios ojos tanta gloria y tanta majestad. Y empezaron a dejar entonces labores diarias. Estas personas prefirieron seguir a Cristo para escuchar ese mensaje que Él estaba proclamando en todo lado. Arrepiéntanse, que el reino de Dios está cerca. Ellos prefirieron ser saciados espiritualmente hablando. Ellos sabían que si dejaban atrás su trabajo, la comida, la comodidad de la casa, si iban a estar en el desierto, ¿qué iba a empezar a faltar? Va a empezar a faltar la comidita. Va a empezar a faltar el agua, va a empezar a faltar la comodidad de tal vez las sandalias que se usan en las ciudades porque ya estás caminando en arena. Pero más importante, es decir, nosotros preferimos ser saciados espiritualmente en lugar de preferir estas otras comodidades. Aún así, siendo humanos, ¿qué experimentaron? Obviamente experimentaron hambre. Después de 3 días experimentaron cansancio, o sea, es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces tal vez tú tienes que llegar a la iglesia de afán porque te levantaste tarde o por cualquier otra razón y dices, yo quiero llegar a tiempo y entonces hoy no voy a desayunar? Yo quiero llegar a tiempo porque es la palabra del Señor, ya después comeré otra cosa. Pero cuando estás en medio de la reunión, ¿qué experimentas? Si tú no desayunaste antes de llegar a la iglesia, ¿qué va a empezar a pasar? El estómago empieza como a llamar y dice, uy, está haciendo como hambre. O sea, somos seres humanos. Era lo que le pasaba a estas personas. Claro, 3 días ya con Jesús y ya no había que comer. Empezaron a experimentar hambre. Tú y yo experimentamos cansancio. ¿O no te cansas tú físicamente? ¿No se cansan tus ojos? Incluso tu mente no se cansa en algunos momentos cuando hay una predicación tal vez un poco compleja y estás tratando de entender todo el mensaje. ¿No se cansa tu ser cuando estás haciendo un estudio bíblico y empiezas a buscar las palabras y la definición de todo para entender el contexto de lo que se está tratando de explicar?
No se cansa uno a veces de llegar a la iglesia porque tal vez se me presentó X o Y situación la noche anterior, no pude dormir bien y me tocó madrugar, pero aquí estoy, Señor, y llegas, pero hay cansancio. O sea, no podemos negar que nosotros no experimentamos esas cosas. A veces es fácil sentirse como el supercristiano, el hombre o la mujer de la gran fe y decir, aquí estoy, Señor. Pero detrás de todo eso hay un cuerpo físico que experimenta ciertas cosas, cosas tan básicas como hambre y cansancio. A eso mézclale todo lo que empieza a experimentar tu ser interior, es decir, emocionalmente, cómo empiezas a reaccionar cuando hay hambre, por ejemplo. Hay unos que se ponen a llorar, hay otros que se ponen bravos, aquí presente, y decimos, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque así somos diseñados, nuestro cuerpo reacciona de diferentes maneras por tal vez la composición química o la manera como nuestras emociones, ¿verdad? Ven ciertas situaciones que estamos viviendo. Otros reaccionan de diferentes maneras durante el cansancio. Pero a pesar de todo eso, el Señor ve ese sacrificio que tú y yo hacemos de dejar ciertas cosas y dice, tengo compasión de la gente. O sea, eso era lo que Jesús veía en 4,000 personas. 3 días seguidos en el desierto, o sea, imagínense. Y la compasión de Jesús se refiere a ese sentimiento profundo. O sea, decimos, ay, pobrecito, no desayunó. No, Jesús se conmovió completamente por dentro. O sea, es un efecto profundo y es una preocupación, dice la definición exacta, que mueve hasta las entrañas. Es decir, la palabra griega y la palabra que se usa en esos tiempos era, lo sentía en los riñones. Yo no sé si ustedes han leído los Salmos y muchas veces habla de los riñones. Es para lo que nosotros en el día de hoy se siente como que siento mariposas en el estómago, lo siento en lo más profundo de mi ser. Esa es la manera de ellos de ver y entender ese término de compasión. Me mueve todo por dentro. Y cuando uno se siente así, uno quiere actuar de manera inmediata. O sea, la compasión que Jesús no tuvo no fue solamente de pensar y decir, ay, pobrecita, estas personas deben estar cansados y con hambre. Y no hacer nada más. Eso es lástima, pero eso no es compasión. A veces nosotros vemos la compasión de la misma manera con las personas a nuestro alrededor. Pero la compasión que nos muestra la Biblia es no solamente lástima, sino una compasión que nos lleva a actuar en favor a la persona que está en medio de esa necesidad. Es decir, hacer algo al respecto. ¿Y qué hizo Jesús entonces en ese momento? De manera inmediata. Él no lo piensa 2 veces. Llama a los discípulos y les dice, muchachos, ¿qué está pasando? Hay gente me sigue por 3 días. Tengo compasión de ellos. ¿Por qué? Quieren tener hambre, están cansados y no los quiero mandar de vuelta a casa porque el camino es ¿qué? Largo y no quiero que se desmayen. Y es lo que Jesús hizo. Él actuó de manera inmediata cuando vio a esa gran multitud. Y no solamente porque pobrecitos, mire, tienen hambre, sino porque Él entendía que ellos habían preferido seguirlo a Él en lugar de quedarse en sus casas cómodos. Él entendió que ellos prefirieron seguirlo a Él en lugar de quedarse por allá al lado del Mediterráneo, comiéndose los manjares más ricos, saciando sus estómagos de manera temporal. Jesús entendió que ellos prefirieron dejar todo eso para seguirlo a Él. Y esa compasión lo movió a actuar a favor de estas personas que le estaban siguiendo. Es decir, ellos entendían que había algo más importante que las cosas materiales, que el cansancio temporal, que el hambre pasajera. Ellos preferían seguir a Jesús por 3 días. Por eso estuvieron ahí tanto tiempo. Hubieran podido seguirlo un día y decir, bueno, pues nos vamos a la casa, ya escuchamos un poquito. Pero la palabra y el mensaje que Jesús estaba compartiendo en ese momento cautivó sus corazones a tal punto que los llevó a estar detrás de Él sin pensarlo 2 veces. Dice que algunos de ellos venían desde muy lejos. Marcos 8 nos dice ahí, creo que versículo 3. Y Jesús entonces se compadece de las necesidades de ese grupo de personas que tienen más hambre espiritual que hambre física. O sea, esa es la compasión de la cual tú y yo tenemos que pensar en el día de hoy. De las necesidades de los que viven y experimentan dificultades por preferir saciar el hambre espiritual que el hambre física. Por preferir saciar el hambre espiritual que buscar las comodidades temporales. Y es algo que Jesús le expresa a los discípulos de una manera muy directa para ver si ellos están entendiendo. O sea, los discípulos no estaban con Jesús solamente 3 días. Ya él llevaba un ministerio largo, llevaba varios meses, estaba con los discípulos. Y él también les estaba enseñando a ver si ellos
habían aprendido a identificar el compromiso de los verdaderos creyentes. Yo me imagino a Jesús, ¿se acuerdan los otros 5,000? Un día y ya querían que les siguiera dando comida, pero no entendieron. Ellos preferían saciarse físicamente, pero no espiritualmente. Pero he aquí un grupo grande que prefiere saciarse espiritualmente y no físicamente. Y Él entonces habla con sus discípulos para que entiendan y vean el compromiso de esas personas. Y no solamente eso, sino porque también estaba enseñándoles. Jesús estaba formando a estas personas a ser compasivos con los demás. Si ya hace 3 días están conmigo y no tienen que comer. Y yo no sé si tú tal vez has estado en algún momento, tal vez te consideres dentro de de este grupo de personas. Yo no sé si tal vez tú te preguntes si yo hubiera estado en esa época, ¿será que yo me hubiera quedado con esos 4,000? Yo no lo sé. Si fuera en el día de hoy, y lo es aún así, cada vez que tú te congregas y buscas del Señor, ¿haces parte de ese grupo de personas? Es una pregunta que tenemos que respondernos de manera personal. Es decir, ¿has dejado atrás tus ocupaciones cotidianas para seguir a Cristo, para buscarlo, para buscar crecer y alimentarte espiritualmente? ¿Has estado dispuesto a afrontar incluso algunos inconvenientes? Tal vez desde el punto de vista laboral, has decidido no callar y proclamar verdades que manifiestan tu fe. ¿Has afrontado inconvenientes en tu día a día para decir, yo sigo a Cristo a pesar de? ¿Te ha costado tiempo, te ha costado energía venir de lugares lejanos para estar con Cristo Jesús? Yo no lo sé. Todo esto pasa, o sea, que si de pronto la iglesia no estuviera en este lugar, sino por allá a 3 horas, ¿estarías dispuesto a pagar ese costo de tiempo y energía para seguir a Cristo Jesús? Yo no sé si tú has estado al punto de no tener fuerzas. No sé si te has encontrado alguna vez en el punto de que te tambalean los pies por falta de descanso, pero aún así por apreciar y buscar a Dios en todo lugar y en todo momento, vas y buscas al Señor, dejando atrás los placeres y las comodidades del mundo. Si alguna vez has vivido de esa manera, nos ayuda a entender cada vez más a esa gran multitud que seguía a Jesús. Nos ayuda a apreciar cada vez más esas palabras que Jesús le dice a los discípulos: tengo compasión de esta gente. Y es increíble cómo estos discípulos habían estado con Jesús ya un buen tiempo y muy seguramente ellos también ya habían pasado necesidades. O sea, Jesús les dijo, sígame, pero yo ni siquiera tengo dónde poner mi cabeza. O sea, de entrada Jesús les dijo, si ustedes no van a seguir, van a haber necesidades, vamos a tener que caminar harto, vamos a tener que aguantar hambre en algunos momentos, pero todo esto va a ser para algo mayor. Y en ese proceso uno diría, bueno, era de esperarse que con el pasar del tiempo ellos empezaran también a compadecerse de los demás, porque ya habían pasado más tiempo con Jesús, porque ya habían experimentado cansancio, porque ya habían experimentado hambre. ¿O no fue lo mismo que les pasó en Getsemaní, como cantábamos hace un rato? ¿No fueron ellos los que se quedaron dormidos? O sea, el ser humano experimenta estas cosas, pero aún así el Señor se compadece de todos aquellos que lo siguen de manera genuina, de todos aquellos que buscan saciarse espiritualmente en lugar de buscar las cosas terrenales y pasajeras. Y uno diría, bueno, los discípulos entonces ya era de esperarse que se compadecieran. Uy, nosotros estamos con ellos. Se imagina Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros los primeros 3 días cómo estábamos? ¿Cómo deben estar esta gente? Vamos a hacer algo al respecto. Pero ellos no hicieron nada. O sea, es increíble que pareciera que estos discípulos estuvieran pensando solamente en sí mismos. Porque la Biblia nos muestra que ellos tenían comida. La Biblia nos dice que ellos ya tenían en sus canastas ¿cuántos peces? Dice unos pocos pececillos y 7 panes. O sea, había comida. Y ellos están ahí como pensando en sí mismos. Bueno, Pedro, Juan come poquito, a Jesús sí demora el pan completo. O sea, yo me imagino a los discípulos hablando entre ellos y toda esta gente que ya empezaron, como la vez pasada, Señor, mándalos a la casa porque se está haciendo tarde. Y ahora 4,000 y ahora aún más lejos. Y entonces ellos, aún después de haber presenciado una multiplicación de alimentos, no hace mucho tiempo atrás, se encuentran en la misma situación unas semanas después y la respuesta que ellos le dan a Jesús es una respuesta como muy seca
y muy falta de fe y una respuesta con falta de amor y compasión hacia los demás. ¿Qué dice el versículo 33? ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? O sea, se siente el tono de los discípulos incluso, no porque no quiera decir estos sí son malos y faltos de fe, pero si nos ponemos en los zapatos de estas personas, diríamos, bueno, 4,000 ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, si uno se pone a hacer la cuenta por calendario, realmente habían sido solamente unas semanas antes de la primera multiplicación de la comida, cuando habían 5,000 y habían 5 panes y 2 peces. Pero esta vez, por lógica, uno diría, bueno, antes eran más personas y antes había menos comida. Ahora hay menos personas y hay más comida. Pero pareciera que la duda hubiera tomado control de ellos. La duda de decir, ¿será que el Señor puede alimentar a toda esta gente? En vez de decir, Él lo hizo una vez más y lo puede volver a hacer. Pero aún entonces, con menos personas y más alimentos, la duda tomó control de los discípulos. Y esa duda, mi querida familia, es el reflejo de cuán frágil es nuestra fe en algunos momentos. Tú y yo podemos ser cristianos muy fuertes y llenos de fe en algunos momentos, pero así como los discípulos, en algunos otros casos vamos a ser muy frágiles y caer ante la duda, ante la preocupación, ante el olvido de las cosas que el Señor ha hecho en el pasado. Y por eso tú y yo tenemos la gran necesidad de recordar constantemente el poder de nuestro Señor. Pareciera que a los discípulos se les hubiera olvidado el poder de Cristo. O sea, la respuesta de los discípulos nos muestra que aún de las personas que más espera una respuesta llena de fe, en algunos momentos pueden desconfiar del poder de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué le pasó eso a los discípulos? O sea, yo me imagino y ¿qué tal uno? De pronto fue uno que dijo, no sé, ¿será que sí? Y los otros, no, sí, acuérdate que hace una semana, hace 2 semanas el Señor hizo lo mismo y lo puede hacer otra vez. Pero todos, no se resalta ni siquiera uno solo. Habla del grupo de discípulos en general. Desconfiaron del poder del Señor nuevamente. De los que más se esperaba, no se vio fe. Y sí de los que menos se esperaba, el Señor les dice, siéntense ahí en el pasto, y todos se sientan y sabían que algo grande iba a pasar. Y es increíble cómo nos pasa lo mismo a nosotros. ¿Cuántas veces tú has desconfiado del poder del Señor y te encuentras en medio de la aflicción que es vivir en esa condición? Y nos quedamos así, tristes, nos quedamos como preocupados, pero nunca nos preguntamos, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué estoy dudando de ti? ¿Por qué, Señor? Lo mismo que le pasó a los discípulos. Sencillamente es porque se nos olvida cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Nos hundimos más en preguntas y en dudas presentes, dejando de recordar el poder del Señor. Es decir, el afán del momento se roba toda nuestra atención. Nos empezamos a hacer cualquier cantidad de preguntas. Hay unas personas que nos gusta empezar a ser más lógicos y empezamos a preguntarnos de todo. Pues no sé ustedes cuánto se demoran, por ejemplo, para hacer una compra. Pero los que nos gusta ser más lógicos, uno como que va, mira, calcula, lo piensa, vuelve otra vez, no ha hecho nada, vuelve a mirar, se sigue haciendo preguntas. Y se demora uno tanto y empiezan a surgir más preguntas, pero ¿qué si esto? ¿Pero qué si esto? Y la duda, no que esté malo hacer preguntas, pero a veces entra la duda y con todo eso empezamos a dejar a un lado recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. O sea, pregúntate a ti mismo, ¿cuántas veces te has encontrado en esos casos? Has pasado cierto tipo de dificultad, ya sea de salud, una dificultad financiera, una dificultad en cuanto a tus relaciones personales, y Dios ha hecho un gran milagro en esa situación. Pasa el tiempo y se repite algo similar, ¿y qué pasa? En vez de decir, el Señor ya me ayudó con esto, Él lo puede volver a hacer, entramos otra vez en dudas y preguntas y se nos olvida recordar lo que Él ya había hecho por nosotros. Y es increíble porque si a los discípulos se les olvidó después de unas semanas, o sea, imagínense, los discípulos estando con Jesús cara a cara, después de una semana se les olvidó, ¿cuánto más a nosotros que en algunos casos aún ni a Cristo estamos dispuestos a seguir, ya sea por falta de tiempo, por falta de fuerzas o incluso por falta de ánimo? No es que yo no tengo ánimos hoy.
y dejamos de seguir a Cristo, ¿cuánto más a nosotros se nos pueden olvidar sus obras de misericordia, su bondad, su gracia y su misericordia con nosotros? A los discípulos, cuestión de días, y con Jesús enfrente. Y nosotros aquí, por falta de tiempo, fuerza y otras cosas, decimos, no, hoy no, Señor. Hoy no, Señor. ¿Cuántas veces preferimos la comodidad? ¿Cuántas veces preferimos el entretenimiento y tantas otras cosas? Y como que pareciera costarnos tanto pasar unas horas buscando al Señor y escuchando su palabra. Y qué cansancio, Señor. He escuchado, no aquí, pero he escuchado casos de personas que dicen, uy, pero ese predicador sí se demora tanto, ¿por qué no predica más rápido? ¿Por qué no predica otra cosa más sencilla? O sea, pareciera que la gente ya yo estoy lleno, ya yo me quiero ir, Señor. Ya es suficiente. Y empezamos a limitar nuestro caminar con Cristo de esa manera. Es decir, no lo seguimos con el mismo compromiso que alguna vez lo hicimos. Ese grupo llevaba 3 días y hoy las personas empiezan a desistir después de 1 hora o incluso menos. Ya va a decir amén. Ay, alargó la oración. Ay, metió un versículo más, ahora se va a demorar un poquito más. Y estas personas llevaban 3 días escuchando al Señor. Y cuando nos vemos a nosotros mismos actuar de esa manera, uy, después de 1 hora, o cuando uno pone alguna cosa en podcast o algo, más adelantarlo un poquito. Todos somos culpables de esto. Y eso nos lleva a nosotros a reflexionar en nuestro propio corazón y preguntarnos si es que estamos desistiendo en seguir a Cristo. Si es que estamos volviéndonos como aquel otro grupo que solamente quería un ratico. Un día no más, Señor, no 3, 1 no más. Y solamente por los beneficios materiales, por lo espiritual, yo creo que ya yo estoy bien por ahora. Y es increíble, mi querida familia, que esa es la realidad del mundo en el cual tú y yo estamos viviendo. No hablando ahorita de los que no conocen al Señor, sino hablando aún dentro de grupos cristianos, de personas que no muestran ese compromiso con Cristo. O sea, es increíble como un pasaje que podríamos resumirlo si el Señor proveerá y te dará comida cuando tengas hambre, realmente confronta otras áreas de nuestro corazón y es la convicción que deberíamos tener para seguir a Cristo Jesús. O sea, la Biblia a nosotros nos da cualquier cantidad de ejemplos de predicaciones extensas. Ayer me reía porque me acordaba de la predicación de Pablo en Hechos 20 y dice que él empezó a predicar temprano de mañana y llegaba a la medianoche y el hombre todavía estaba predicando. O sea, imagínense el grupo de personas viendo a Pablo predicar y decía que había ya un muchacho que parado al lado de la ventana viendo a Pablo predicar desde por la mañana. Y dice que él se durmió y se cayó del borde de la ventana. O sea, un largo día. Nuevamente hay cansancio. Obviamente uno se cansa de escuchar una prédica porque es información que tomamos, que procesamos y que también impacta nuestro espíritu. Pero en vez de decir gracias Señor y nos saciamos, en vez de ser como ese muchacho que dice, bueno, al menos yo reposo y me duermo en el Señor, ya uno se quieren ir. Y ese es el mundo en el cual tú y yo vivimos en el día de hoy. Hay muchos que quieren que las prédicas se demoren menos de 40 minutos, otros 30 minutos. Hace poquito estábamos en unos estudios sobre lo que es la homilética, es decir, la exposición de un sermón. Y ahora dicen que no, que es que ahora en la cultura y en la sociedad que estamos, un sermón no puede durar más de 25 minutos. Y yo decía, pero la Biblia nos muestra que ellos pasaban horas y días completas proclamando la palabra del Señor. ¿Por qué he de callar mi boca? ¿Por qué dejar de proclamar las verdades del Evangelio y resumirlo a tan solo unos minutos cuando a Cristo le costó toda una vida? Cuando Pablo, Pedro y los apóstoles entregaron años completos de sus vidas a proclamar de día y de noche en todo momento, que solamente en Él estaba la salvación. Y aún así, en el día de hoy, ya no son solamente 25 minutos ahora. Poco a poco empiezan a cortarlo. Ah, no, ahora yo no voy a la iglesia, yo entro ahí al Facebook, al Instagram y me sale, ahí está el pastor, ahí está el predicador. En 1 minuto, resumen del sermón. No, está muy largo, volvámoslo en Reels, 15 segundos, resumen del sermón, 4 puntos. ¿Por qué Cristo tuvo compasión con la multitud? Y poco a poco empezamos a volvernos como así tipo comida express. Vamos a la tienda, al drive-thru, métalo en microondas y esa es la comida espiritual. Y es triste cómo estamos en esa generación y en ese tipo de sociedad. O sea, eso es lo que tú y yo estamos viviendo en el día de hoy. Pero si tú realmente eres una persona que se ha comprometido a seguir a Cristo, tal vez ves un videito de 15 segundos y dices, wow, quiero profundizar un poquito más, venga a ver de dónde salió esto.
Esto es el corto de 1 minuto que habían puesto en esto es de una prédica de 2 horas. Y uno dice, wow, Señor, ¿qué se está quedando atrás? ¿Qué estoy dejando a un lado? ¿Qué estoy prefiriendo hacer? Vemos entonces que 3 días es un alto contraste de cómo tú y yo estamos buscando no gastar, sino invertir nuestra vida espiritual. Y decir, wow, Señor, tanto me falta de comprometerme como aquel grupo de 4,000 personas que prefirieron aguantar hambre, pasar cansancio, gastar sus energías para estar contigo. Yo creo que es fácil leer este pasaje y decir, sí, el Señor proveerá, así como muchos otros pasajes de la Biblia que hablan de que el Señor proveerá. Pero es más difícil y se vuelve mucho más personal leer este pasaje y hablar sobre nuestra fe, hablar sobre nuestra falta de compromiso. Se vuelve más personal y realmente mueve nuestro andar a comprometernos más con el Señor. Es más personal y difícil hablar de cómo esa falta de fe empieza a mezclarse con otras cosas que todavía necesitan ser cambiadas en nuestro corazón. O sea, pensemos un momento en los discípulos que realmente son el reflejo de nuestro andar en el día de hoy. ¿Qué pasó con los discípulos? No solamente tenían falta de fe, sino que esa falta de fe pareciera haberse mezclado con un poquito de falta de generosidad. ¿O no es por eso que Cristo Jesús los confronta y les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Esta gente tiene hambre. O sea, Jesús les dice, tengo compasión de la gente. ¿Qué dice ahí? Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. ¿Qué hubiera hecho una persona generosa? Inmediatamente Jesús dice eso. Mira, aquí tenemos esto. Ven, vamos a hacer algo. Pero Jesús tiene que hacerles una pregunta nuevamente. ¿Cuántos panes tienen? Y yo me imagino que cuando Jesús les dice cuántos panes tienen, aunque la pregunta fue dura, le empezó a abrir los ojos a los discípulos y empezaron a recordar de la generosidad de la cual el Señor les había enseñado y mostrado tantas veces. Y lo vemos en la respuesta. O sea, ¿qué les dice Jesús? ¿Cuántos panes tienen? ¿Y qué responden ellos ahora? Bueno, 7 panes y unos pocos pececillos. Y pareciera como sentirse como que la fe empieza a avivarse una vez más. Señor, no es mucho, pero con este poquito tú puedes hacer grandes cosas. O sea, pasaron nuevamente de tener una fe seca, de un corazón duro y falta de amor por los demás a decir, pues no es mucho lo que tenemos, Señor, pero yo sé que si lo ponemos en tus manos, grandes cosas puedes hacer. Y vemos entonces que Jesús empieza a hacer un milagro con aquellas pocas cosas que estos discípulos le presentaron. O sea, ¿cuál era la ocupación de ellos? Eran hombres de pesca, eran pescadores. Y posiblemente esos pocos pececillos eran los que habían sacado antes de ir al desierto y estaban tratando de racionarlos y decir, pues que esta es la labor de nuestro trabajo, ¿cómo vamos a dársela a alguien más? Ese es el resultado de mi esfuerzo y mi trabajo. Pero cuando Jesús les habla, ahora estaban dispuestos a ponerlo en las manos del Señor para bendición de los demás. Y es bonito cómo la Biblia nos muestra a nosotros que el poder comer del trabajo de nuestras manos, según el Salmo 128, es una bendición. Es decir, si tú trabajas y puedes alimentarte y saciar tu vida y tu familia de ciertas cosas aquí en la tierra, es bendición de Dios. Salmo 128 habla mucho sobre esto. Pero hay una mayor dicha en Cristo Jesús que cuando tú y yo compartimos con los demás la bendición que hemos recibido de Dios, ahí es cuando se empieza a ver cada vez más el caminar y el andar según las huellas de Cristo. Efesios 4:28 dice, trabajen para que tengan que compartir con los que padecen necesidad. Trabajen. No para que ustedes coman y se llenen, sino ¿para qué? Para compartir con los que padecen necesidad. A la iglesia de Éfeso le estaba escribiendo. Ahora, aquí no se refiere a la necesidad de que es que quiero dar limosnas al necesitado, es que pobrecito no tiene pan ni voy a darle un pan. Eso es otro contexto, pero en lo que estamos hablando en el día de hoy es trabajen para que tengan que compartir con los que padecen necesidad por el Evangelio, por los que pasan necesidad por proclamar el nombre de Cristo en las calles y tal vez los han metido en la cárcel y ahora no tienen nada que comer. Con ellos sean generosos y compartan de lo que han trabajado para que ellos también tengan que comer.
Hay un pasaje también en Efesios y en Tesalonicenses que habla sobre visitar a los que están en las cárceles. Claro, estamos llamados a visitar a aquellas personas que han sido encarceladas. ¿Por qué? A causa del Evangelio. Por eso Timoteo le escribía constantemente a Pablo. Por eso Lucas iba a pasar tiempo con Juan en aquel lugar también, cuando estaba en esa cueva metido. ¿Por qué? Porque había sido a causa del Evangelio. Obviamente también estamos llamados a tener compasión con aquellas personas que tal vez no tienen su fe en Cristo, pero también pasan necesidades. Pero este contexto y este pasaje que estamos viendo en el día de hoy nos habla específicamente de las necesidades que tú y yo podemos llegar a pasar por seguir a Cristo. No por las necesidades de que es que estamos en un mundo cruel, de que las necesidades que pasamos porque estamos en un mundo en que la economía está como un sube y baja. De eso no nos estamos refiriendo. Estamos hablando específicamente de las necesidades que tú estás pasando por seguir a Cristo. Por el hambre que tal vez puedes pasar porque te dijeron, mira, por favor, en esta semana o en este mes el pastor no va a estar y necesitamos a alguien que se tome cargo de la iglesia, necesitamos a alguien que adore al Señor, necesitamos a alguien que, por ejemplo, haga una prédica, y hay tiempo que tú inviertes en todo eso que te cuesta a veces noches, que te cuesta a veces falta de alimento, y la palabra de Dios nos dice, si tú ves a alguien en ese caso pasando necesidad, susténtale, sé generoso, ten compasión de él, porque está entregando sus días, sus fuerzas, todo para la gloria y la exaltación de Cristo. Por eso la iglesia primitiva prosperaba y crecía cada vez más. Y no me refiero a prosperar a que tenían mucho dinero y eso, me refiero a que prosperaban espiritualmente, como hablábamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque todos pasaron necesidades por el Evangelio. Y entre todos se ayudaban a seguir adelante y seguir perseverando en seguir en el caminar cristiano. Y vemos entonces que los discípulos entonces finalmente entienden y le dicen a Jesús, aquí están estos panes, aquí están estos peces. Y dice que Jesús, dando gracias, los tomó y después dice que los partió y se los dio a los discípulos para que los discípulos después se lo dieran a las demás personas. Eso no pasó en el primer momento, dice que pasaron canastas y todo el mundo fue agarrando. Pero en este caso hay algo muy específico que le dice, lo partió dando gracias y se lo dio a los discípulos y los discípulos se lo dieron a los demás. Y yo me imagino cómo eso llegó a avivar tanto la fe de los discípulos, es decir, lo volvió a hacer una vez más. Ahora somos instrumentos de la gloria y la exaltación del Señor. En lo poco que tuvimos, Él ahora nos muestra su gloria. En nuestra debilidad y en nuestra duda nos está mostrando que Él es más grande. Y vemos entonces que todo esto empieza a saciar no solamente la necesidad física que estaban experimentando, sino más importante la necesidad espiritual. O sea, este grupo de personas fue saciada a plenitud y de manera sobreabundante. Él les dice, vaya, recuéstense en la tierra. Y estas personas sin dudarlo, con gran disposición, ¿qué hacen? Van y se recuestan en la tierra. Y ellos ya sabían que algo grande estaba por suceder. Para la multitud iba a ser algo único y nuevo. Yo no sé si esa multitud había escuchado que Jesús había multiplicado comida para 5,000 personas antes. Muy posiblemente no, porque las noticias no circulaban tan rápido en aquel lugar. Pero para los discípulos ya no era algo nuevo y único. Pues, ¿qué pasó para los discípulos? Cuando Jesús les pasaba panes y peces y vayan y repartan, yo me imagino a esos discípulos llenándose cada vez más de confianza y aún con un canto de alabanza proclamando que Él lo podía volver a hacer más, que Él podía hacer cosas que ante el ser humano parecían imposibles, pero Él podía volver a hacer esos milagros una y otra vez para manifestar que Él era el único y verdadero Hijo de Dios. Realmente ese momento fue un momento más en que el poder y la salvación del Señor fue ofrecido a los gentiles. Él fue a hacer esos milagros, pero ellos lo recibieron como el Mesías, el Salvador. Y era de los que menos esperaba. O sea, de los que menos esperaba que... Yo creo que los discípulos estarían pensando, bueno, de esto sí pedirán más pan, pero que van a seguir a Jesús y que van a poner su fe en Él. Y de los que menos esperaba estaban ahí. ¿Por qué? Porque estaban dentro del plan de Dios. La palabra de Dios una y otra vez nos muestra que ese plan de salvación
Y la manifestación del poder de Cristo no iba a ser solamente para los judíos, sino también para los gentiles, es decir, tú y yo. Y mi querida familia, si nos podemos a pensar en este pasaje y si algo podemos aprender de todo lo que hemos visto, podemos decir que nuestra fe es frágil, que nuestra fe en algunos momentos cae, no podemos negarlo. Le pasó a los discípulos una y otra vez, nos pasa a nosotros una y otra vez. Pensar en este pasaje y decir, mi fe es frágil aun cuando quiero seguir al Señor, es una realidad de nuestro día a día. En algunos casos también podemos olvidar tantas bondades que hemos recibido de parte del Señor. Y si queremos aprender algo en el día de hoy, que sea eso. Señor, mi fe es frágil, dudo en algunos momentos y en otros se me olvida todo lo que tú has hecho por mí. Y por eso necesitamos ser confrontados por medio de su palabra y el Espíritu Santo para recordar. Tú y yo, a veces con tantos afanes o, por ejemplo, hablando de este tema de que es algo parecido, ya yo no tengo que recordarlo tanto. No podemos caer en ese error. Necesitamos un corazón lleno de humildad que nos dice, necesitas recordar las bondades del Señor. Por más pequeño que haya sido, recuérdalo constantemente, porque eso va a avivar tu fe cuando menos te lo esperes. Mire cómo David hablaba de sí mismo. Este es el rey David. Y uno dice, otro hombre de la fe, otro grande. Y mire lo que escribe en el Salmo 103 del versículo 1 al 4. Bendice alma mía al Señor. O sea, él se está hablando a sí mismo, él se está motivando a sí mismo y dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, lo vuelve a decir. Y mire cómo empieza este versículo 2. Y no olvides ninguno de sus beneficios. David se está hablando a sí mismo, siendo rey y teniéndolo todo. No te olvides de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Más que reinos, más que oro, más que plata, más que poder y más que comida. No olvides lo que el Señor ha hecho por nosotros. Versículo 3. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Cuando pensamos en beneficios, ¿qué pensamos? Cosas materiales, cosas venideras. Pero cuando hablamos bíblicamente y de nuestro espíritu, ¿cuáles son los beneficios que nos da el Señor? Y aquí el rey David lo captura de una manera tan perfecta. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Y cuántas veces se nos olvida lo que el Señor ha perdonado en nosotros? Nuestros pecados que tal vez nadie más conoce, aquellos lugares oscuros de nuestro ser, y lo presentamos ante el Señor y Él perdona aún esos pensamientos y acciones que no le glorifican. Y la Biblia nos llama entonces a recordar cómo el Señor nos ha perdonado. Hay duda, hay falta de fe, cuestionas al Señor una y otra vez. No te quedes porque pensando es que esta situación o es que esto que viví o aquella persona. Mírate a ti mismo como lo hizo el rey David y recuerda qué es lo que Dios ha perdonado en tu vida. Recuerda del lodo cenagoso de donde te ha sacado. Es fácil ir a recordar, por ejemplo, hablar de los discípulos y decir, sí, recuerden que hace 2 semanas Él también multiplicó comida. Decir en nuestro caso, sí, recuerda que Dios también te proveyó financieramente el mes pasado. Claro, o sea, uno tiende a caer en ese ciclo, pero cuando decimos, no, yo necesito realmente recordar sus beneficios y es el perdón que Él me ha ofrecido, todo lo demás empieza a tomar un orden diferente. Él es el que sana tus enfermedades. Ya está hablando del área física. Todavía no está hablando ni siquiera de las necesidades. Él es el que te rescata de la fosa de tu vida. Ahí ya empieza a hablar de las aflicciones y las situaciones materiales que tú y yo vivimos. Hay un orden para todo, mi querida familia. Y aquí lo vemos claramente. El rey David, teniéndolo todo, él sabía que había una necesidad en su corazón. Él sabía que estaba pasando hambre espiritual, que estaba pasando cansancio espiritual. Podemos decirlo, él estaba pasando una depresión espiritual. Pero se llama la atención a sí mismo y dice, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda que Él perdona tus iniquidades, que Él sana tus enfermedades y que Él te rescata de la fosa de tu vida. El que te corona con bondad y compasión. Nuevamente, Señor, es tu compasión. Es lo que Jesús le hablaba a los discípulos. Tengo compasión de esta gente. ¿Por qué? Porque me siguen y porque entienden que yo soy el que puedo perdonar esas iniquidades. Estos 4,000 me siguen porque entienden que no solamente puedo perdonar esas iniquidades, sino que puedo sanar la enfermedad de sus almas. Y de manera de bendición como conectada con todo lo demás, ahí sí viene lo físico. Y también saben que puedo hacer estos milagros para saciarles cuando hay necesidad en medio de la fosa de la vida.
Ellos lo recuerdan. Los discípulos empezaron a recordarlo y ahora tú y yo estamos llamados a recordar esas maravillosas verdades. La palabra de Dios nos recuerda su poder, mi querida familia. Si se te olvida cuán grandes cosas ha hecho el Señor, ve a la Biblia. Una y otra vez se recuerda todo lo que Él ha hecho. Era lo que Josué le decía a sus hijos y a toda la generación: recuerden cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Años después era lo que Nehemías le decía al pueblo que iba a volver a Jerusalén: recuerden lo que había hecho el Señor. Si no estoy mal, creo que es Nehemías 6, y hace un resumen casi que completo de todo lo que es el Antiguo Testamento. Y por qué en Egipto, y qué pasó después de Egipto, y qué pasó en el desierto, y por qué se fueron de la tierra prometida, y por qué volvieron. Y todo eso nos muestra cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Deuteronomio, Levítico, una y otra vez habla, en algunos casos, de recordarle al pueblo de los preceptos del Señor. Y entonces vemos que eso es lo que nos ayuda a nosotros a recordar cada vez más lo que el Señor ha hecho. A veces se nos olvida, tenemos amnesia espiritual también, pero tenemos también la palabra de Dios que podemos abrir y empezar a leer, que cautiva a nuestro espíritu una vez más y nos recuerda de sus glorias y majestades. Pero la palabra de Dios no es lo único que tú y yo tenemos. Escuchar el testimonio de los demás cada semana también nos recuerda del poder de Dios. Ya sean grandes cosas o cosas pequeñas, tú y yo estamos llamados a dar testimonio de las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Me parecía bonito hacer memoria de lo que nos compartía Patti la semana pasada. Dice, no, es que nosotros una vez al año hacemos testimonio, ¿qué? Domingo de testimonio. Y pues contando tantas personas, tantas familias, lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Pero ella nos mira y dice, realmente todos los días deberían ser días de testimonio. Y así debe ser también entonces para nosotros, escuchar nuestro propio testimonio. Bendice, alma mía, al Señor, que no se te olvide lo que Él hizo por ti ayer o antes de ayer o la semana pasada. Bendice, alma mía, no te olvides de lo que el Señor ha hecho en mi familia, en la fe. Recuerda constantemente y haz memoria de la bondad del Señor. ¿Por qué? Porque eso va a empezar a avivar nuestra fe y nos va a ayudar también a descansar en su fidelidad. Dice que estas personas se sentaron o se recostaron en esos pastos y eso nos habla del descanso, del refrigerio total que tú y yo podemos experimentar en Cristo Jesús cuando confiamos en su fidelidad. Así que, mi amada familia, el Señor no se limita a manifestar su compasión solo con una nación o solo con un pueblo, sino que con todas las personas que crean en su corazón y proclamen que Cristo es el Señor, el Salvador, con todas las personas que invoquen el nombre del Señor y van a ser salvos, según dice Romanos 10, con esas personas el Señor tiene compasión. Con todos los demás hay una cosa que se llama la gracia común. Dice que sobre impíos y sobre justos llueve, ¿sí o no? Sobre impíos y sobre justos hay cosecha, o sea, eso es una bendición general para todos, eso se llama gracia común. Pero hay una gracia específica para todos aquellos que le pertenecen a Cristo. Hay una compasión especial para todos aquellos que le pertenecen a Cristo y comprometen sus días, comprometen sus vidas, pensamientos, fuerzas, ánimo y todo su ser para seguirlo a Él. No solamente 3 días, sino hasta que Él nos llame a estar en su presencia. Si alguna vez tú has hecho esa proclamación, si tú realmente sigues a Cristo Jesús con convicción de que buscarlo es tu prioridad, si reconoces que saciar tu vida espiritual es más importante que cualquier otra cosa, estoy plenamente convencido que vas a pasar algunos momentos de hambre. Estoy plenamente convencido que vas a pasar algunos momentos en donde tus fuerzas ya no van a dar más. Estoy plenamente convencido en que en algunos momentos tu salud va a tambalear, que tus finanzas van a ser impactadas. Pero tengo esa misma confianza de que aún en esos momentos puedes tener la plena seguridad de que Jesús te ve y te dice, tengo compasión de ti, tengo compasión de ti. Me has seguido ya por tantos años y has preferido estar conmigo, has entendido el propósito verdadero de tu vida. Tengo compasión de ti. No voy a enviarte sin nada. ¿Por qué? Porque no quiero que desmayes en el camino. Porque el camino de la vida, mi querida familia, es un camino largo. Y Jesús lo sabe. Y Jesús no quiere que desmayes en ese camino. Pero por eso Él te dice, si tú realmente tienes la convicción de vivir y seguirme a mí, si tú realmente lo proclamas con todo tu corazón y has pasado todas estas necesidades por seguirme a mí, tengo compasión.
Y porque tengo compasión, voy a actuar a tu favor. Porque has preferido estar conmigo, voy a actuar a tu favor. Eso no es como que, ay Señor, si yo hago esto, entonces tú me das esto. No, es como la gracia, no lo merezco, pero aún así Él me lo da. Es decir, tú no puedes engañar al Señor en decir, bueno, voy a ir a la iglesia todos los domingos, cuando realmente no hay un compromiso en tu corazón. Bueno, Señor, voy a leer la Biblia todos los días este año, porque es que me dijeron que debería hacer un propósito para el 2025, pero no es un compromiso de tu corazón. Déjame decirte que sí vas a pasar dificultades porque cuesta, pero esa compasión no la vas a experimentar y mucho menos esa bendición, porque estás haciendo algo para tener algo a cambio. Pero cuando lo haces con entrega total, cuando brota de un corazón que entiende su dependencia de Cristo Jesús y prefieres estar con Él, ahí es cuando Él te mira y te dice, tengo compasión de ti, no voy a enviarte sin nada, no voy a enviarte sin nada. Porque el camino de tu trabajo, el camino de tu familia, el camino de tu servicio en la iglesia, el camino de tu vida personal y compromiso con Cristo es un camino largo y yo no quiero que desmayes. Yo no quiero que desmayes en medio del servicio a la obra. Yo no quiero que desmayes en medio del servicio en tu familia. Yo no quiero que desmayes en medio del crecimiento de tu fe y tu carácter para ser más como Cristo. Ven a mí y yo te saciaré. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes y yo lo puedo multiplicar? Si ese eres tú, puedes tener la plena seguridad que el sustento del Señor nunca te va a faltar. Así que, amada familia, es importante que pensemos que existe una cercana relación entre la provisión de Dios a nuestras necesidades y la entrega que tenemos para seguirle y servirle. Y es mi motivación, es mi oración que puedas consagrar este año. O sea, todavía estamos en enero y ¿por qué no consagrar este año para seguir a Jesús como nunca antes? Tal vez sí has estado ahí en algunos otros momentos, pero ¿por qué no te consagras si estás dispuesto, así como esos 4,000, a dejarlo todo atrás para seguirlo a Él y vivir como para Él, para servirle a Él? Y puedas entonces gozar no solamente de su compañía, sino también de su bendición, de su paz, y puedas gozar de estas riquezas en todo momento. Y es curioso cómo estos discípulos lo pudieron experimentar. Vemos el cambio de ellos. Mientras más seguimos leyendo, ya pronto llegaremos al final de estos capítulos de Mateo. Pero qué bonito ver que así como los discípulos aprendieron de la compasión y la generosidad, asimismo tú y yo podemos aprender y crecer en esa generosidad de compadecernos con los demás, no solamente con las cosas materiales. Qué bonito y qué lindo es compartir aquellas cosas que el Señor nos ha permitido tener, pero cuán maravilloso es y qué mejor es poder compartir ese alimento espiritual que tú recibes cada domingo, que puedas compartir con las personas ese alimento espiritual que recibes directamente del Señor cada momento que abres tu Biblia por la mañana, que ese alimento espiritual que recibes sea pan de vida, no solamente para ti, sino para todas las personas, para todos los que te rodean, y como dice la palabra de Dios, para que toda lengua, tribu y nación se rindan ante el único y verdadero Dios, mientras nosotros constantemente reposamos en la fidelidad del Señor, mientras tú y yo podemos confiar ante cualquier situación que se presente en este año, puedas tú decir, si esto lo estoy viviendo,